Ujú. Llevo viviendo aquí 25 años. Yo nací en Baracaldo, mis padres vivían en Llodio, que es un pueblo en la periferia de Bilbao, y cuando terminé el instituto, fui a estudiar veterinaria a Zaragoza. Entonces vine aquí a trabajar aproximadamente en el año 98. Para mí fue fácil porque mis padres eran de la comarca, habían emigrado hacia el País Vasco en los años 60. Mi padre es de Arredondo, aquí en la comarca de La Son, y mi madre es de La Alcomba, un pueblo que también pertenece al municipio de Ruesga. Y Ramales, cuando se me planteó la posibilidad de venir a trabajar aquí, pues me parecía un buen sitio, un centro de comarca bueno para empezar a trabajar. Estuve trabajando de veterinario en Zaragoza, en una clínica de pequeños animales, en un entorno totalmente urbano y que no tenía prácticamente nada que ver con el trabajo que desarrollo ahora en el campo, por la especie a la que trataba, que eran pequeños animales, mascotas, sobre todo perros y gatos, y cuando vine aquí la mayor parte de mi trabajo es con vacas de leche. En la zona en la que estamos ha sido una zona históricamente de producción láctea. Con los años ha ido cambiando un poco a producción de carne y ahora ha variado bastante. Podríamos estar casi en 50% de producción de leche y producción de carne. No, yo trabajo para la cooperativa Valles Unidos de La Son, que está radicada en Ruesga, en el Corredor, y damos cobertura con mis compañeros a ganaderos de toda la cuenca de La Son, el Valle de Soba, municipios de Arredondo, Ruesga, Rasines y algún ganadero de Ampuero. En general, toda la cuenca hidrográfica de La Son es donde están nuestros ganaderos. Pues no tiene mucho que ver, es una vida totalmente diferente. De hecho, cuando llegué aquí no sabía si me iba a poder adaptar o no sabía cómo iba a ser la vida en una zona tan diferente. Se junta que vives en un entorno más pequeño con el tipo de trabajo que tengo yo, que suelo decir que trabajo en una oficina con las paredes de cristal, en el sentido de que no tengo una intimidad familiar mínima y que todo el mundo conoce a todo el mundo. Tienes que aprender a vivir con ello, tiene sus pros y sus contras. Pero a día de hoy, han pasado los años, en las pequeñas incursiones casi turísticas que he tenido de volver a alguna ciudad, pues no sería capaz de volver a vivir allí. Por todo, por el ruido, por el tráfico, por la presión y por la manera de relacionarse con la gente. Aquí, por suerte, nos conocemos todos y si no, en el segundo grado conoces a alguien que conoce a esa persona. Y para mí es importante el trato humano. Bueno, prejuicios. Yo conocía un poco de base cómo podía ser la sociedad rural en estos valles, pero era joven y tenía un poco el miedo de que el nivel cultural en el que me tenía que desenvolver pues no fuera acorde con la preparación supuestamente o la educación que yo había recibido. Y es verdad que lo reconozco con los años que sí que tenía ese punto de vista de a lo mejor el entorno no iba a estar a la altura de mis expectativas de joven. Bueno, la verdad es que es complicado en estos valles el que haya un crecimiento cultural de las generaciones jóvenes, porque hemos sido una zona un poco olvidada dentro de Cantabria. Son unos valles no muy lejanos del centro, no ha habido tampoco una presión turística hasta hace pocos años
Entonces, culturalmente se han mantenido las costumbres de hace 50 años. Sí, me he adaptado a ellas, he entrado en ellas incluso. O sea que sí, lo llevo bien, no tengo ningún tipo de... Ahora mismo no tengo ningún tipo de complejo de culturalmente con la gente que pueda venir de un entorno urbano. Bueno, algo bueno es que todos los días hay un punto de vista por el paisaje en el que trabajo que me empuja a seguir adelante. Es decir, bueno, mi puesto de trabajo tiene las mejores vistas del mundo. Hay más cosas buenas, que no sean profesionales, que impliquen pues que las cosas van bien o no. Y algo malo, bueno, pues al final pasan los años y te mueves en un círculo social demasiado pequeño. Nos conocemos todos, que es bueno, para lo bueno y para lo malo. Sí, yo creo que sí. Pues nosotros, cada uno, según el trabajo que tenga, tiene un estrés o una presión propia del trabajo. Yo tengo un trabajo en el que procuro hacerlo lo mejor posible y a veces las variables pues no me dejan desarrollarlo. Pero no tengo el estrés de la vida misma, del transcurso, de los horarios, del exceso de ruido, del exceso de población. Vivimos mucho más tranquilos y podemos vivir más centrados en lo que es nuestro trabajo. Bueno, ya lo he dicho antes, hemos sido una zona un poco olvidada, una zona en medio de la cornisa de Burgos, demasiado cerca de Laredo para que nos miraran, o de la zona costera. Entonces sí, el transporte público aquí es muy deficitario. Ha ido a menos, en la medida también en la que hubo un pequeño boom de que la gente de los pueblos empezó a desplazarse por sí misma. Antes, no hace tantas décadas, no todo el mundo tenía un coche propio para desplazarse y entonces dependían más del transporte público y había más transporte público. Lo uno llevó al otro y ahora mismo pues la gente es muy dependiente de su propio medio, porque apenas hay autobuses, hay un serio problema con el tren que conectaba esta comarca con Bilbao y con Santander, en cuestión de frecuencia, en cuestión de horarios, y no, manifiestamente mejorable los transportes públicos. ¿Qué me habría gustado? Pues saber que iba a estar tantos años. Si cuando llego me dicen vas a estar aquí 25 años o incluso vas a estar hasta que te jubiles, pues probablemente habría tomado otras decisiones o las habría hecho de otra manera. Sí, no tenía claro de que me pudiera adaptar al trabajo o que pudiera desarrollarlo o que el entorno me pudiera aceptar a mí. Sí, vamos, hay que empezar siempre las cosas con un plazo corto. No me cambiaría. No. Podría cambiar este tipo de vida por un tipo de vida similar, en una zona similar. Pero lo que no quisiera, y tampoco creo que podría, sería volver a vivir en una gran ciudad o en un entorno urbano puro. No sería capaz.